Pero el Señor les dijo que la bendición iba a estar cruzando el río Jordán. Tenían que cruzar el río, la ciudad que se encontraba inmediatamente era Jericó, hace un tiempo atrás hablamos, y luego tenían que conquistar distintas ciudades. Es decir, la promesa estaba, pero ellos tenían que conquistar esa promesa. Y de repente nos encontramos también hoy, al empezar este mensaje, de que creemos que las promesas ya están escritas y porque están escritas ya está. No, hay un trabajo que hacer. Primero es creerlas y luego ir por ellas. Eso implica compromiso, implica santidad, implica lucha, implica guerra. Es decir, que muchas personas solamente leen la promesa y dicen, ok, aquí está escrita, bueno, ahora yo tengo que ir por esa promesa. Dios les había prometido justamente esa tierra que fluía leche y miel, en el sentido de que era una tierra que tenía todo lo que ellos necesitaban. De hecho, el maná dejó de fluir una vez ya que ellos estaban en la tierra donde ya podían tener todo lo que precisaban. Ahora, tenían que avanzar y todas las tribus tenían que entrar y cada una de ellas tenía que conquistar. Ya no estaba Moisés, estaba Josué. Y Josué acompañado con Caleb y todo el pueblo. Pero llega un momento previo a esto, en Números capítulo 32, donde dos tribus, entre ellas podemos nombrar la tribu de Galaad y también la tribu de Rubén, y luego se añadió la media tribu de Manasés. ¿Qué es lo que le piden a Moisés? Miren, es muy importante que entendamos esto para luego comprender lo que Dios quiere decirme en esta mañana, a vos y a mí, a todos los que estamos en este lugar y a todos los que nos están viendo que no pudieron llegar. Los hijos de Rubén, Números 32, y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación y le dijeron: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, son nombres de ciudades y aún también, reyes, Elealé, Seván, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Por tanto, miren lo que le dicen, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad. Y ahora miren, y tienen que subrayarlo. ¿Y qué le dicen? Y no nos hagas pasar el Jordán. Yo lo tengo subrayado hace muchos años este texto en mi Biblia. No nos hagas pasar el Jordán. ¿Dónde estaba la bendición que Dios había prometido? Cruzando del otro lado. Pero ellos tenían ya mucho ganado, tenían muchas cosas que habían adquirido y de repente le piden eso. Entonces Moisés les responde a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y ustedes se van a quedar acá? ¿Y por qué desaniman a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Hasta ahí. Esto que estamos leyendo es muy importante
para que podamos entender la importancia de tomar la palabra de Dios como un legado que nos ha dejado el Señor y aplicarlo a nuestra vida, para nuestra vida actual y para las generaciones que vienen, las decisiones que vayamos a tomar. Dije recién, hay promesas que están escritas para vos y para mí, pero esas promesas se van a alcanzar acorde a la voluntad de Dios y de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos, los padres de ellos, fueron justamente los que reconocieron, ¿se acuerdan? Los 12 espías que había enviado Moisés. Es más, trajeron un gran racimo de una tierra y que su nombre era Escol. Y le dijeron, sí, la verdad que la tierra es hermosa, hay de todo. Pero comenzaron luego a dar un informe que comenzaron a desalentar al pueblo de tal manera, que llegó un momento que le dijeron a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Nos hubiese sido mejor quedar allá. Allá teníamos de todo y ahora nos has traído a este lugar para que nos podamos morir de hambre. Inmediatamente un informe desalentador. Es decir, personas que no se enfocaron en la promesa a través de la fe, desalentaron a todo el pueblo. Y toda la gente se desanimó. Y ahí fue cuando dijo Caleb, no, nosotros vamos a ir y podemos conquistar, porque con nosotros está el Señor y los vamos a comer como pan. Y de tal manera él creyó junto con Josué. Todos vieron lo mismo, la misma tierra, pero no todos creyeron las promesas. Y hoy están muchas personas acá y todos están escuchando la palabra, pero ¿cuántos la creerán hoy? ¿Cuántos van a caminar sobre esta palabra? Y va a seguir más profunda la palabra enseguidita. Es decir, ¿cuántos años tenemos escuchando la palabra? ¿Cuántos domingos? ¿Cuántas predicaciones? Y siempre pregunto, ¿cuántas más tenemos que escuchar para poder estar en la voluntad de Dios? Ellos le plantean a Moisés, es decir, la otra generación, de que no les hagan pasar el Jordán. No, déjanos de este lado, porque la tierra es propicia para lo que nosotros tenemos. Es decir, miraron solamente lo material. ¿Se acuerdan cuando Lot se tiene que separar de Abraham? Y Abraham le dice, elegí la tierra que quieras. Dice que miró y vio la tierra, es decir, las llanuras del Jordán, que eran hermosas para criar ganado. Pero ¿hacia dónde plantó sus tiendas? Es decir, ¿dónde plantó su casa y su familia? En Sodoma y en Gomorra. Porque miró lo que podía adquirir económicamente, pero el costo fue perder absolutamente todo. Absolutamente todo. Aquí nos encontramos entonces con un Rubén, con Gad, con luego la media tribu de Manasés, que también fue arrastrada, de que querían quedarse del otro lado del río. Bueno, hay algo interesante, llegan a un trato con Moisés y le dicen, miren, ustedes pueden quedarse de aquel lado, pero ¿saben? Tienen que acompañar a todos los hombres a conquistar. Bueno, le dijeron, pero nos podemos quedar de aquel lado, ¿no? Como que de repente Moisés le dijo, tienen que ayudar, porque tienen que estar allí, si no el pueblo se va a desanimar. Y allí nuevamente juega un papel importantísimo el libre albedrío, como es, fíjate lo que vas a hacer. Vos tenés que estar acá, y acá tienen que luchar. Si esta es la tierra que Dios prometió. Pero dejaros que podamos construir corrales, que nuestras casas estén de aquel lado. Y entonces Moisés le dijo, ustedes tienen el permiso para hacerlo, hagan lo que quieran, pero ya saben lo que tienen que hacer. Esta mañana Dios te dice, y me dice, vos hacés lo que quieras, pero yo nunca te dejé de señalar por dónde tenés que ir y dónde tenés que estar. Libre albedrío. No le podemos echar la culpa a nadie. Vos y yo estamos donde hemos decidido estar. La pregunta es si estoy en el lugar correcto, indicado, con las personas correctas, luchando con la gente que tengo que luchar
y si estoy alcanzando la promesa. Porque qué terrible es, habiendo vivido una vida o habiendo asistido a una congregación, habiendo escuchado un montón de mensajes, haber conocido las promesas y no haber alcanzado una de ellas, y mucho menos, o peor, la salvación. La salvación es una promesa de Dios si recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Pasamos de muerte a vida, porque el que tiene a Cristo tiene la vida, mas el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Entonces, no todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de el Padre, es decir, el que vive en su promesa. Con esto vamos entonces a tomar una primera verdad. Ellos, primera verdad, participaron en la conquista de Canaán, pero no poseyeron Canaán. Participaron en la conquista de Canaán, mas no poseyeron Canaán. ¿Saben por qué? Porque el corazón de ellos no estaba en la tierra prometida, estaba del otro lado. Estaban enfocados en cuánto podían crecer económicamente, en cuántos animales, ovejas, podían llegar a tener y cuánto más podían crecer. Las pieles que se vendía, la lana que se vendía, etcétera. Cuánto podían comercializar. La mente de ellos estaba del otro lado. Estaban junto con sus hermanos. Es decir, hoy pueden estar dentro de la congregación y pueden pertenecer a la membresía de una congregación. De hecho, eran de las tribus de Israel. Mas el corazón de ellos no estaba en Canaán, donde Dios les dijo que tenían que habitar. Estaba del otro lado del río. Entonces, entraron, claro, pelearon, acompañaron, pero el corazón de ellos no estuvo allí. Cruzar el Jordán, lo puse acá, era la línea de abandono de la vieja vida. Cruzar el Jordán era el abandono de la vieja vida. Era dejar realmente el desierto, lo que representaba lo viejo, para comenzar a vivir lo nuevo. Por eso la Biblia dice que tenemos que vestirnos del nuevo hombre según Cristo, dejando las viejas vestiduras. El Jordán era una línea que representaba un antes, y un después. Es decir, una vieja vida para comenzar una nueva vida. Era cruzarlo y después de cruzarlo comenzar a disfrutar las bendiciones que el Señor tenía para cada uno de ellos, como así también para cada uno de nosotros. Pero ¿cuál fue el pedido de Rubén, de Gad, en ese momento? No nos hagas cruzar el Jordán. Quiero decirte en esta mañana, como en esta verdad tan sencilla, de cuántas cosas has participado en la congregación, de cuántas reuniones, cuántos mensajes, experiencias espirituales, aún bautizado, aún habiendo vivido congresos, escuchado tantas cosas. Ellos lo hicieron, ellos vivieron esas cosas, pero no vivieron en el lugar que Dios les dijo que tenían que vivir. Eso no es solamente algo tremendo, sino ahora quiero decirles de algo que es terrible y que es durísimo lo que vamos a escuchar. La conquista duró aproximadamente 7 años. En esos 7 años, Rubén y Gad abandonaron a sus esposas y a sus hijos en el otro lado. Porque en esos 7 años ellos tuvieron que estar con el pueblo, es decir, conquistando las ciudades que tenían que conquistar en Canaán. Pero los hijos de ellos y las esposas de ellos estuvieron 7 años sin compartir con ellos. Cuando vos pensás en esto y pensás en esta palabra, está llevándonos el Señor a que por estar desenfocado de la promesa de Dios, perdemos lo más valioso que hay en la vida, que se llama familia, que se llama relación.
con los hijos, con nuestras hijas, el matrimonio, etcétera, etcétera. Porque ellos dijeron, bueno, vamos a ir a acompañarles. Vamos a acompañarles. Si peleamos con ellos, nos deja que nos quedemos de aquel lado. Y el costo era terrible. Cómo el enemigo los desenfocó. Esos niños, porque luego enseguida vas a ver a dónde Dios nos lleva, esas mujeres quedaron solas del otro lado. No estuvieron en la tierra prometida. No pisaron la tierra prometida. No estuvieron en la bendición y promesa de Dios. Tenían casas hermosas. Es más, dice la Biblia, construyeron cantidad de ciudades. Sí, prosperaron un montón. ¿Ustedes creen que esa clase de prosperidad, o muchas personas creen que por ser prósperos creen que están en la bendición de Dios? Ojo, el enemigo le dijo a Jesús, si te postras delante mío te doy todo esto que ves. No es que todo lo que tengas o que hayas levantado, más allá que sos un trabajador guapo y demás, significa que lo hayas adquirido estando en la voluntad de Dios. Quizás sí, quizás no. Ellos hicieron un montón de cosas. Un montón de cosas. Puedes seguir leyendo después. Levantaron ciudades, eran riquísimos en ganado y demás, pero ninguno de sus hijos, ni sus mujeres, pisaron la bendición. Es decir, no poseyeron. Los abandonaron del otro lado. Y 7 años sin ver, sin compartir. Es decir, que el que dejó a su hijo con 2 años lo vio cuando tenía 9. El que lo dejó que tenía 4, lo vio cuando tenía 11, etc. Y vemos entonces en esto la pérdida y el desenfoque que hay en la relación familiar, de estar tan ocupados con tantas cosas que creemos que pueden ser tan buenas, cuando realmente lo bueno es enemigo de lo mejor. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Esta gente sufrió lo mismo que le pasó a David. Cuando David deja su familia para ir y estar con los filisteos, y de repente se encuentra que su familia queda sola, sus esposas, sus hijos quedan en un lugar donde luego son tomados, son conquistados por el enemigo. Es importante poder entender esta palabra. Cuando nos enfocamos en dónde estoy, dónde me encuentro, estoy en el lugar indicado. Cuando David volvió a Seglar, porque el mismo rey filisteo le dijo que se volviera, se encontró que el enemigo había tomado a su familia, había tomado a sus esposas, sus hijos, de todos los hombres que estaban en el ejército de David. Cuando llegaron a Seglar, vieron que la ciudad estaba devastada, no estaban sus familias y no estaban sus hijos. Y entonces comenzaron a llorar cada uno de los hombres de David, y el mismo David dice, hasta no tener más fuerzas. De tal manera que se habló hasta de apedrear y matar a David, culpándolo por lo que habían hecho. Y hizo algo importante en ese momento David. David pide el éfod allí al sacerdote y le consulta al Señor si tienen que ir a buscar a su familia. Y el Señor le dice, ve a buscar a la familia, ve a buscar a los tuyos. Nos encontramos que David consultó, David volvió, buscó al Señor y se encuentra allí con que el enemigo estaba haciéndose un festín con sus hijos, con las esposas, no le habían hecho daño, pero sí habían tomado de todo lo que les pertenecía a ellos. ¿Estoy en el lugar que tengo que estar? ¿Estoy dentro de la voluntad de Dios? ¿Estoy participando de la promesa que el Señor me ha dado? Esto es interesante que nosotros hoy lo podamos plantear. Ahora, ante esta situación me encuentro entonces que 7 años estuvieron conquistando,
Josué, Caleb, las tribus se quedaron de un lado y Rubén, Gad y media de Manasés se quedaron del otro lado, no donde Dios quería que estuviesen. Y me encuentro entonces con algo muy importante que lo encuentro en el Nuevo Testamento y está en Marcos capítulo 5. Le llamo a esta verdad, tercera verdad, la oportunidad de la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. La segunda verdad es el abandono de mi familia, que traería consecuencias desastrosas. La tercera verdad es la gracia de Dios que tenemos a través de Cristo Jesús. ¿Recuerdan cómo les dije que se llamaban las tribus que se quedaron del otro lado? Rubén, Gad, media de Manasés. Y en este caso, en Marcos capítulo 5, me encuentro con que Jesús, y el capítulo anterior, les dice a sus discípulos, vamos a ir al otro lado. Al otro lado era la tierra de los Gadarenos. Vamos a buscar, por favor, Marcos capítulo 5 y los versículos anteriores, es decir, el verso número 35 de Marcos 4, Jesús les dice, cuando llega la noche, pasemos al otro lado. Y en el verso 1 del capítulo 5, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Estos Gadarenos eran los descendientes de la tribu de Gad, de aquel Gad que decidió quedarse del otro lado. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada, es decir, vivía en los sepulcros, en el cementerio, y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, escuchen, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Un segundo, hasta ahí leemos, luego continuamos. ¿Quién era este muchacho o este hombre? ¿Quién era? Un descendiente. Era uno de aquellos, quizás hijo de aquellos niños, vaya a saber, no, seguramente mucho mucho después, pero sí un descendiente de esa tribu que le pidió a Moisés, no nos hagas cruzar, no nos hagas cruzar. Queremos vivir esta vida, quiero enfocarme en el trabajo, queremos enfocarnos acá, déjanos construir ciudades, pero no nos hagas cruzar el Jordán. Este muchacho, este hombre ya, que vivía en Gad, no vivía, como ustedes acaban de escuchar, con una gran bendición. ¿Dónde vivía? Vivía en un cementerio, en los sepulcros. Desnudo. Era el hazmerreír de toda la gente. Endemoniado. Sin vida. Sin familia. Totalmente abandonado. No solamente esto. Dice que se hería permanentemente con piedras, se golpeaba. ¿Ustedes se van imaginando esto? La persona en una ciudad de Gad, Gadarenos, viviendo en un cementerio, desnudo, lleno de demonios, lastimado, sin familia, sin nada, totalmente destruido. ¿Por qué? Porque es la decisión que tomamos nosotros, los padres, aquellos que sabiendo lo que tenemos que hacer, pensamos más en lo que nosotros queremos, más en lo que Dios quiere para nosotros. Este hombre fue la consecuencia de aquella decisión de no haber querido cruzar junto con Caleb y Josué para estar en el lugar indicado. Es decir, que no es ahora solamente, sino que es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos.
¿Qué es lo que va a ocurrir más adelante con tu familia? ¿Qué va a pasar con tus nietos? De hecho, ¿qué va a pasar con tu propia vida hoy mismo? Porque yo te pregunto hoy a vos, ¿dónde estás? ¿De qué lado estás? Bueno, estoy en una iglesia ahora, estoy aquí en la iglesia bautista Ciudad Deseada, vengo los domingos, escucho la palabra y participo de algunas barcas. Pero yo no te estoy preguntando cuál es la actividad, sino te estoy preguntando dónde está tu corazón, dónde está tu casa, dónde has instalado tu vida. Porque Dios le dijo que la bendición iba a estar, ¿dónde? En Canaán, cruzando el río. Mucha gente de las iglesias, habiéndose congregado y habiendo escuchado tanto, todavía están del otro lado. Y habiendo participado y peleado, sí, de algunas batallas junto con la iglesia, su corazón nunca estuvo en la iglesia realmente entregados a una visión, sino que siguieron en una estructura propia que tenían. Eso es rebelión. ¿Contra quién? ¿Contra el pastor? No, contra Dios. Contra Dios y contra su palabra. ¿Tenés proyectos? Es bueno tener proyectos. ¿Te gusta trabajar? Es bueno trabajar. A mí me encanta. ¿Te gusta crecer? Es bueno crecer. ¿Nos gusta vivir mejor? Es bueno vivir mejor. Pero por sobre todo, lo más importante, antes que todo eso, es estar en la voluntad de Dios. Si yo no estoy en la voluntad de Dios, lo he perdido todo. Este muchacho gadareno fue la consecuencia de la decisión de sus antepasados, que le pidieron a Moisés, no nos hagas cruzar el río. ¿Cómo vivía? De esta manera. Y la pregunta es, que hoy nos preguntamos nosotros, yo en primer lugar, ¿cómo vivo? ¿Dónde vivo? ¿Usted ha visto a alguien contento en un cementerio? De hecho, no. De hecho, los que están en un cementerio lloran, los que van a visitar. Y de repente lo único que hay en un cementerio, ¿qué es lo que hay? Dígame, ¿alguien me puede decir qué hay en un cementerio? Muertos, cuerpos ya desintegrados. Hay tristeza, no hay vida, no hay nada. No hay nada. Algún día cuando el Señor nos llame a su presencia, estaremos sepultados seguramente en algún cementerio, pero allí yo ya no estaré. Estará, si es que queda algo de este cuerpo que ustedes ven acá, porque a los pocos días se desintegra, ya no queda más nada. Eso es lo que hay en un cementerio. Y este muchacho vivía en un cementerio, este hombre, dando voces, gritando, porque sus padres, sus abuelos, sus antepasados, quien fuera, decidieron no estar en la voluntad de Dios. Estar en la voluntad de Dios tiene un precio y es negarme a mí mismo. Es negarme a lo que yo quiero y estar en lo que Dios quiere. Es decir, no a lo que mi carne quiere y decirle sí a Dios, pero decirle sí a Dios es ir a la cruz. Ir a la cruz significa morir, es decir, cruzar el Jordán. No puedo vivir en el desierto y vivir a la vez en la tierra de Canaán. O vivo en el desierto o vivo en la tierra de Canaán. ¿Se entiende? La pregunta, ¿dónde estoy? Bueno, he construido una casa. No te estoy hablando de tu casa de ladrillos. Estoy hablando de tu relación con Dios. Estoy hablando dónde está tu corazón, dónde está tu vida. Este muchacho vivía de esta manera. Pero Jesús dijo, vamos al otro lado. Porque en Jesús tengo la oportunidad de que si aún mis padres, mis abuelos y mis antepasados decidieron quedarse del otro lado, porque seguro que a mi abuelo le predicaron, pero no hizo caso a esa predicación. Porque nadie pasará delante de la presencia de Dios sin haber tenido la oportunidad de haber escuchado el mensaje del Señor.
Ellos decidieron quedarse en un lugar. Nuestros antepasados decidieron. Y por ahí nosotros hoy nos encontramos que somos la consecuencia o el fruto de las decisiones de ellos también. Sí, claro que sí. Pero yo hoy, en este lugar, aquí, compartiendo esta palabra, puedo decirlo, y puedo decirlo con toda autoridad, que de tal manera Dios me ha amado a mí, que envió a su Hijo para buscarme y para buscarte. El ir al otro lado no era un viaje de pesca, y no era solamente a pesar de lo que pasó, porque hubo una gran tormenta espiritual, el mar embravecido, etcétera, porque Jesús iba justamente a cambiar y a dar una oportunidad a una descendencia para que lo recibieran como Señor y Salvador. El Señor los fue a buscar. Y en esta mañana que estamos acá, quiero decirte, el Espíritu Santo ha venido a buscarte. Ha venido a salvar lo que se está perdiendo. Hijos perdidos, nietos perdidos, familias perdidas. El Señor está en este lugar, su presencia está en este lugar, su palabra está en este lugar. Él ha dicho, voy al otro lado. Es decir, voy a buscarte, voy por vos, voy por vos. Todo el equipo preparó. Llega a la tierra de Gad, aquella tierra donde en aquel momento, y es importante, se cuidaban y se criaban ovejas. ¿Sí? ¿Saben lo que había en esa tierra cuando Jesús llega? Cerdos. Y no tengo nada en contra los que les gusta comerse una costillita o comerse un choricito, sino que estoy hablando de que en la palabra del Señor el cerdo es considerado un animal inmundo y mucho más para el pueblo judío. No estoy hablando acá de la comida física, estoy hablando de lo que representa evidentemente este animal ante la desobediencia del pueblo de Dios, que de pasar a tener ovejas, que evidentemente era algo que sí Dios aceptaba y demás, pasaron a cuidar cerdos y vivían entre los cerdos. Cuando vio pues a Jesús, seguimos leyendo acá en Marcos 5, de lejos este hombre corrió y se arrodilló delante de Jesús y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Jesús le decía al espíritu inmundo que estaba dentro del hombre que saliera. Y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos, ¿cuántos? Muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos del hombre, de ese hombre, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vinieron a Jesús, y entonces ven al que había sido atormentado del demonio, es decir, al hombre que estaba endemoniado, y que había tenido la legión dentro. ¿Cómo estaba? Léalo conmigo. Sentado. ¿Cómo? Vestido. Y en su juicio cabal. Y entonces tuvieron miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Los demonios sabían que era el Hijo de Dios, que había venido por la vida de ese hombre y por esa ciudad. Es terrible. Cuando decido no cruzar el río, es terrible no estar en la voluntad de Dios. Las consecuencias son terribles, porque le damos libre entrada a Satanás a nuestras familias, matrimonios, y toman posesión de nuestros hijos, de nuestra vida misma.
poseen, dominan, gobiernan. Comienza Jesús a hablar allí con el mismo demonio. ¿Cómo te llamas? Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Dentro de ese descendiente, porque se le ocurrió a Rubén y a Gad decir, no vamos a cruzar el río. Y ahora la pregunta es, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Dónde está nuestra descendencia? ¿Qué tienen? ¿De qué están llenos? ¡Wow! Pero, a ver, pastor, no seamos tan viejos. El mundo va cambiando, las costumbres van cambiando. No vamos a tener a nuestros hijos enlatados. ¿Quién dijo que tenemos que tener a nuestros hijos enlatados? Yo no lo he dicho. Lo que estoy diciendo es que tenemos que enseñarles que tienen que estar en la voluntad de Dios. Que estoy en este mundo, pero no pertenezco a este mundo. Que puedo tener un trabajo, pero mi trabajo tiene que honrar a Dios. Que puedo tener una familia, pero mi familia tiene que honrar al Señor. Y esto habla entonces de decir, ¿qué pasó con mi vida? Yo mismo me pregunto, si soy realmente el esposo que mi esposa necesita, o si soy el padre que mis hijas necesitan, o si soy realmente el pastor que cruzó el río, o no. Porque depende de lo que haya hecho, de lo que haya decidido, será lo que viene después. Y miro a mis primos, miro a mi familia, miro a aquellos que son parte también y los observo cómo están. Y digo, wow, qué terrible que es no haber cruzado el río y quedarme del otro lado. Estos muchachos, esta gente fue a dar aviso. Che, ha venido un tal Jesús. ¿Y viste el endemoniado, el loco? El que vivía en los sepulcros. Vos sabés que ahora es otra persona. Lo transformó. Los demonios que tenía ya no están más en él. Lo libró y sabés que está vestido. Y está en paz. Está en su juicio cabal. Sabe lo que tiene que hacer. Tiene la suficiente presencia de Dios en su vida, juicio cabal, para poder pensar y tomar las decisiones correctas. Sentado, es decir, paz. Vivía corriendo, no había paz en su vida. Vestido, porque el Señor había cubierto su vergüenza y su desnudez, lo había vestido, le había dado ropas. Y en su juicio cabal. Y de repente hay algo muy fuerte en todo esto. ¿Ustedes qué piensan? ¡Wow! ¿Ustedes creen que se pusieron contentos? No, miren lo que hacen. Y vienen a Jesús, en el verso número 15, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y le contaron lo que pasó con los cerdos. ¿Y saben qué hicieron estas personas? Miren lo que le piden a Jesús. Léalo conmigo en el verso 17. Díganlo fuerte. Y comenzaron, ¿lo tienen? Marcos 5:17. Léalo fuerte. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¡Wow! ¿Por qué? Porque querían seguir criando cerdos. No querían a Jesús. Hoy me encuentro con un mensaje tremendo en esta mañana. Porque el Señor viene a proponerte un cambio de vida. A proponernos a todos que estamos acá y los que están escuchando un cambio de vida. Salvar nuestra descendencia, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y lo que venga si el Señor no viene antes. Viene hoy a buscarnos, ha cruzado y ha venido a este lado para darme la oportunidad de ser una persona libre y que mi vida y la vida de mi familia sea totalmente transformada.
que seas un nuevo hombre y seas una nueva mujer. Trabajar, tenemos que seguir trabajando. Viviendo en este mundo, vamos a seguir viviendo. Pero la pregunta es, ¿de qué manera vamos a seguir viviendo después de haber escuchado este mensaje? Yo no estoy diciendo que abandones tu trabajo, ni te estoy diciendo que dejes de hacer las cosas que estés haciendo. Vos sabés lo que estás haciendo y yo sé lo que estoy haciendo. Lo que te estoy diciendo es que Jesús viene con una palabra fuerte en esta mañana, tremendamente, para mi vida, para tu vida, de salvación. Salvación, gracia, perdón y misericordia de un Gad y de un Rubén que no decidieron cruzar el río. Y si nuestros abuelos no decidieron cruzar el río y nuestros padres no decidieron, entonces que sea yo hoy la persona que diga, yo lo voy a cruzar. Yo voy a pasar al otro lado, es decir, voy a abandonar una vida de pecado, una vida de una generación corrupta, enterrada en el lodo con los cerdos y comenzar a llevar una vida digna en la voluntad del Señor. Yo hoy lo puedo hacer. ¿Cuándo? Hoy. Jesús cuando me dice que vaya a Él, vengan a mí hoy, ahora. Este es el momento. No hay otro momento. Este es el momento. Y es tremenda esta palabra, porque nos pone en un lugar terrible. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, ¿que tengo que ir y vender y perder todo lo que tengo? Yo no dije eso. Estoy diciéndote en el nombre de Jesús, el abandonar una vida que esté lejos de la voluntad de Dios y cruzar el río y vivir la promesa. Canaán, que es Cristo mismo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Él es la vida eterna para cada uno de nosotros. Y le dijeron a Jesús que se fuera. ¿Por qué? Porque no querían que Jesús fuese el Señor de esa ciudad, de sus familias y de sus vidas. Entonces el Señor, ¿qué hace? Se va, porque eso es libre albedrío. Porque Jesús no va a empujar la puerta de tu corazón, ni se va a meter de prepo en tu vida. Él va a entrar en tu vida si vos le decís hoy, Señor, yo quiero que vos seas el Señor de mi vida, de mis hijos. Y si tus hijos no están, se pueden salvar y rescatar. Pero ¿cómo los vas a rescatar si ni siquiera vos has cruzado el río? Si para poder rescatarlos tenés que cruzar el río y llevarlos con vos. Y eso implica un compromiso y obediencia. Y las promesas siguen vigentes. Hay una transformación que ofrece el Señor. La palabra metamorfos, el cambio de un estado al otro. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Un río que marcaba un antes y un después. Josué le dijo, vamos a cruzar el río. Los sacerdotes cargaron el arca. Cuando pisaron el borde del río Jordán, las aguas se amontonaron. Pasó todo el pueblo en seco. Y hasta que estuvieron parados en el medio, el agua amontonada allí, estaban en la voluntad de Dios. Dios hace que pasen cosas que no nos imaginamos cuando estamos en su voluntad. Dios hace que los ríos se abran. Dios hace que las cosas cambien y sean transformadas. Y lo que pensamos que no va a ocurrir, solo Dios lo puede hacer cuando me pongo en su voluntad. Hasta que no ponga los pies en el borde del río y decida cruzarlo, no va a pasar nada. Pero cuando yo me moje los pies en el río Jordán, implica decir la decisión de cruzarlo, algo pasará. Que solo Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Cómo se dividió el mar, cómo se paró el río, cómo se detuvo la tierra y el sol detente. Solo Él lo puede hacer. La pregunta es, ¿lo puede hacer hoy aquí en este lugar? Sí lo puede hacer. La pregunta es, ¿querés que ocurra en tu vida en este lugar? Eso es un tema tuyo. La decisión la tomás vos. Josué conquistó. Caleb conquistó.
Luego se presenta delante de Josué y le dice, ¿me darás las tierras que Moisés me prometió? Y Josué le dijo, son tuyas. Y se la dio a los hijos. Caleb, el perro le decían. Eso es lo que significa, perro. Sí, el perro Caleb. Vinieron los hijos y le dijeron, papi, ¿me das ese pedacito? Sí, mi amor, tómelo. Mira, viste que allá pasa un río que es hermoso. Es para vos, mi amor. El perro Caleb le dejó la mejor herencia a sus hijos, que fue estar en la voluntad de Dios y vivir en el lugar correcto. Una persona hace un tiempo atrás me dijo, he encontrado mi lugar en el mundo. Hace tiempo. Encontré mi lugar en el mundo para vivir. Está bueno. Todos necesitamos un lugar en este mundo para vivir, ¿cierto? Porque si yo pregunto, digo, ¿dónde vivo? En Tunuyán, San Carlos, Pareditas, Chilecito, Eugenio, Mendoza, etc. ¿Está bien? Cada uno tiene un lugar geográfico donde vive. Pero la pregunta es, ¿tu alma dónde está? ¿Tu mente, tu vida, dónde está? Esa es la pregunta más importante que hoy te tenés que hacer. ¿Tus hijos dónde están? ¿Tus nietos dónde están? ¿Y dónde estarán más adelante? Termino en esta mañana. Josué capítulo 24, verso número 2. Josué, ya habiendo conquistado, ya estando en la tierra prometida, les da una palabra. Dice Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padres de Abraham y Nacor, y servían a dioses extraños. Un segundo, cuando Dios lo llama a Abraham, estaba totalmente apartado de Dios, sirviendo a dioses extraños. Es más, Dios lo llama y sale con su padre, Taré. Taré significa el que demora. Y hasta que no murió Taré, no pudo llegar al lugar que Dios le dijo que tenía que llegar. Y hasta que no mueran aquellas cosas que nos están deteniendo, no vamos a conquistar. Pero fue claro, vivían del otro lado del río. Y ahora les estaba planteando qué iban a hacer con sus vidas. Entonces, los invito a que en el mismo capítulo 24 de Josué, verso 14, lean conmigo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si mal os parece servir a Jehová, escogíos hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cortito fue el mensaje de Josué. Entonces él les dice, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a servir a los dioses que sirvieron vuestros padres? Despójense de eso, pero ustedes deciden. ¿Van a servir a esos dioses o quieren servir al Jehová? Escojan hoy a quién van a servir. Y entonces Josué dice bien claro, mi familia y yo serviremos ¿a quién? Al Señor. ¿Vieron ustedes cómo el libre albedrío está presente? Pero cómo la palabra de Dios también está tan clara hoy para cada uno de nosotros. Abraham tuvo que salir de una tierra, tuvo que cruzar y conquistó. Y Dios
lo bendijo y lo llevó a la tierra prometida. El pueblo de Dios, después por desobediencia, es llevado a Egipto. Moisés los rescata, el amor del Señor, allí tengo un estereotipo mesiánico, los rescata, los libera y les dice, hoy tenés oportunidad de ser salvo y tener una nueva vida. Y llegan frente al Jordán. Y cuando llegan frente al Jordán, 2 tribus y media decidieron no cruzarlas y las otras sí. ¿A cuál tribu perteneces? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde estás vos? De ovejas a cerdos, el cambio no fue bueno. La herencia fue terrible. Y lo peor de todo es que le dijeron que se fuera. ¿Cómo termina la historia? Pastor, termínela. La de Marcos 5. El endemoniado, el ex endemoniado, el hombre que estaba endemoniado y que vivía en el sepulcro, ya no estaba endemoniado. Estaba vestido, estaba sano, lleno de Dios, y le dice a Jesús, déjame ir con vos. ¿Y quién no quisiera subirse a la barca con Jesús? ¿Ah? Déjame ir con vos. Y el Señor le dice, no, pará. Te voy a dejar a vos como encargado, como misionero en esta ciudad, para que vayas y le cuentes a tu familia lo que Dios ha hecho en tu vida. Y es un pasaje que me lleva tanto, me bendice tanto, porque me lo imagino. ¿Saben qué me imagino? Me imagino a este hombre ir a la casa de su familia y golpear la puerta. Y cuando lo ven vestido, y lo ven sano, y no lo ven herido, y lo ven totalmente transformado, le dicen, ¿qué te pasó? Jesús vino a buscarme. Jesús vino a darme una oportunidad. ¿Habrán sido sus padres? ¿Habrán sido sus abuelos? Fue a predicarle a la familia, a contarle lo que Jesús hizo. ¿Le has contado a tu familia lo que Jesús hizo? ¿Sos un hombre que contás las experiencias? ¿O te has quedado callado, te ha enmudecido el enemigo? Y dice la Biblia que llenó Decápolis, 10 ciudades, con la palabra del Señor. Fue un misionero tremendo. No sabemos cómo se llamaba. Yo creo que tienen que haberle dicho, che, este fue el gadareno que Jesús salvó. Mirá, llenó 10 ciudades de la palabra del Señor. Con esto me encuentro, para terminar, que muchos de los que están acá pueden seguir criando cerdos o pueden ser transformados y recibir a Jesús. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? De acuerdo a lo que decidas, vivirán tus nietos, tus hijos, tus nietos, vos mismo y todo lo que viene. Gloria a Dios por aquellos que cruzan el río. Que vamos con el Señor, que vamos con Él. Yo sé que esta palabra es una palabra que confronta. Yo sé que muchos se van a agarrar un ojo conmigo. Así, ¿hasta cuándo? Y yo te voy a decir que no te las agarres conmigo. Porque si hay alguien que le cuesta también tomar y entender esta palabra y compartirla, es a mí mismo. Que soy esposo, que soy padre y que soy abuelo, que también salgo a trabajar todos los días y enfrento las mismas situaciones que vos. Pero decidí, hace mucho tiempo atrás, cortar con las maldiciones generacionales, inmundicias, porquerías, infidelidades, adulterios y situaciones que venían de mis abuelos para tomar una vida distinta y formar una familia. Y perdón si me emociono, pero la verdad es que no es fácil, claro que no, pero prefiero estar con Jesús, porque en Él tengo gozo, alegría,
Y como a veces me dice una de mis hijas, gallego, no seas tan duro, es verdad. Por ahí soy muy duro y testarudo, pero recibí a Cristo hace muchos años atrás y mi vida fue transformada. Y aunque sigo peleando con muchas cosas, peleo la buena batalla junto con Jesús. Y espero que esta predicación te sirva, porque quizás sea la última que predique. Yo no sé si voy a estar mañana o el próximo domingo, pero mientras que yo me pare aquí, voy a predicar esta palabra y voy a hablar de Jesús. Y si eso implica que a muchos no les guste, será un problema de ellos. Pero yo cumpliré con la palabra que el Señor me dijo. No sé qué van a hacer, pero yo y mi familia serviremos al Señor. Yo te animo a que sirvas al Señor. Oramos. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por darnos una palabra tan clara. Seguramente como Rubén, Gad y muchos de Manasés nos hemos comportado, Señor, preocupados y ocupados con muchas cosas. Y a muchas veces estar por obligación. Y las consecuencias fueron terribles de parte de las decisiones que tomaron estos hombres. Te pedimos perdón por las malas decisiones que hemos tomado. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón porque habiendo escuchado tanta palabra de parte tuya, todavía en nuestra mente, nuestro corazón sigue endurecido y hoy, Señor, venimos como iglesia, como padres, venimos, Señor, como esposas, como esposos, como hijos a pedirte perdón. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, porque hay una ciudadanía para aquellos que recibieron a Jesús. Hay un lugar y hay una casa preparada por el Señor para cada uno de nosotros. Por eso el Señor le dijo, no se pongan tristes, en la casa de mi Padre hay muchas casas, hay muchas habitaciones, voy pues a prepararle habitaciones para cada uno de ustedes. ¿Escuchó lo que le dije? Hay una habitación, hay un lugar, hay un espacio, hay una morada para aquellos que reciben a Jesús. La vida no termina aquí. Este cuerpo algún día va a morir, mi corazón se va a parar, pero mi alma vivirá eternamente y yo decidí vivir eternamente con Cristo Jesús. Que así sea tu decisión y si en esta mañana todavía no lo has hecho, que lo puedas hacer. Que seas un hombre que tomes una decisión por Cristo, que no te quedes cuidando cerdos, sino que cruces el río y que pelees la conquista que el Señor tiene. Conquistar las promesas. Sea un hombre que te levantes creyendo, una mujer que te levantes creyendo. Pelea, peleen, le dijo Nehemías, por vuestras esposas, por vuestras familias, por vuestros hijos, por vuestros nietos. Peleen por ellos, levanten los muros, reparen las puertas, vivan en paz, levanten el altar, adoren al Señor, no dejen que vivan más, no vivan más en las condiciones que estén viviendo. Hay una manera de vivir distinta y es la manera en la cual Jesús nos ofrece. A Él sea toda la gloria en esta mañana. Al Señor sea toda la honra y a ti, Señor, yo te doy la gloria en esta mañana. Dale la gloria al Señor en esta mañana. Cada uno verá qué hace con este mensaje. Josué le dijo, yo les aconsejo que quiten los dioses paganos que tienen entre sus enseres. Sáquenlos y sirvan al Señor. No sigan haciendo lo que hacían sus abuelos que estaban alejados, sus padres alejados. Yo decidí que mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Cuántos en esta mañana decidirán empezar de nuevo y servir
Servir sí implica compromiso, implica estar en la voluntad de Dios, como familia. Yo en mi casa serviremos al Señor. Lo puede decir allí. Yo en mi casa serviremos al Señor. Si tu hijo no está ahora en el Señor, volverá como el hijo pródigo a la casa del Padre. Pero tendrás que estar tú en la casa del Padre. Tenés que ir a buscarlos, tenés que ir a pedirles perdón, tenés que ir a decirles perdón porque yo no los corregí, perdón por no haber estado cuando me necesitaron. Como esposos, como padres, como sacerdotes, hoy yo mismo lo declaro, la necesidad de pedir perdón a nuestras esposas y a nuestros hijos como sacerdotes por no haber hecho lo que tendríamos que haber hecho y empezar a hacerlo. Y que haya una nueva relación en la familia para que la familia sea bendecida. Gracias, Señor. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios en esta mañana? ¿Lo bendicen al Señor? Y dígame ahí, pastor, no estoy enojado con vos. Bendigo al Señor. Bendigo al Señor. ¿Sí? Bendecimos al Señor todos juntos. Esta palabra es una palabra que le da la gloria a Dios. A Él le bendecimos y a Él le exaltamos.